Buenas tardes. Este es el 22 de julio y esto es Grupo 04 de Cálculo 3. Pasamos a la pantalla. Ok. Hoy es el segundo día de repaso y recordamos cuáles son los tópicos que estudiábamos. Primero, integrales de línea. Hay dos tipos. Cuya interpretación física es la masa de un alambre. La masa de un alambre, y ahí vimos que masa viene dada por la notación que aprendimos, era la integral a lo largo de C del elemento de masa, dm. Y eso es la integral a lo largo de C, de la curva C, de la densidad lineal F por longitud de arco de S. Es gramos por centímetro por el número de centímetros para obtener el número de gramos de el alambre que tiene la forma de la curva C. Y vimos de que eso es la integral desde A a B de la densidad evaluado a lo largo de el alambre por la magnitud de ese punto la rapidez por dt. Eso fue la fórmula por el primer tipo de integral de línea que se llama la integral de línea con respecto a longitud de arco, ds. ¿Ok? Y básicamente es una fórmula. Y veamos un ejemplo para recordar.
La densidad F viene dada como a Y por seno de Z. Entonces, la densidad en el punto X, Y, Z es Y seno Z. La curva C es una parte de la hélice a coseno T, seno T, y T, donde 0 menor o igual que T, menor o igual que 2pi. Y el problema es, si uno tiene un alambre en la forma de este hélice cuya densidad viene dada por esa función, ¿cómo se calcula la masa? La respuesta viene arriba. Masa es igual a la integral a lo largo de C de la densidad lineal por longitud de arco. Densidad gramos por centímetro, ¿ok? Ahora, esos gramos aquí por centímetro. Ahora, en nuestro caso, según la fórmula, uno tiene la integral desde 0 a 2pi. Eso es el recorrido del parámetro de F evaluado a lo largo de la curva. Bueno, no se olvide de que esto es X, esto es Y y esto es Z a lo largo de la curva. Entonces, Y es seno T. Seno de Z por seno T. Por la magnitud del vector menos seno T coseno T uno de T. Eso es lo que nos da la fórmula para esta clase de integral. Y esta cantidad aquí es raíz cuadrada de 1 más 1. Entonces uno tiene igual la integral 0,2pi a seno cuadrado T por raíz de 2 de T. Y la integral de seno cuadrada es simplemente pi. Entonces uno obtiene como la respuesta final raíz de 2 por pi gramos. Eso es la masa de este alambre en la forma de hélice. ¿Ok? Y esa es la primera clase de integral de línea que nosotros estudiábamos cuando comenzábamos a estudiar integrales de línea. ¿Hay dudas
sobre integrales de línea con respecto a longitud de arco. Ok, entonces ya. La segunda clase apareció cuando estudiábamos trabajo. Y para introducir el concepto de trabajo, uno tenía que introducir otro concepto. Campo vectorial. Bueno, un campo vectorial es una función f. Una función f mayúscula que manda puntos de R3 a vectores en R3 por mandar el punto X, Y, Z al vector cuyos componentes son P de X, Y, Z Q de X, Y, Z y R de X, Y, Z. Nosotros normalmente interpretamos ese tipo de función como una función que asigna una fuerza PQR a cada punto X, Y, Z. Y los tres componentes de la fuerza son P de X, Y, Z, Q de X, Y, Z y R de X, Y, Z. Ahora, pensando de una función que asigna una fuerza a todos los puntos, era posible introducir el concepto de trabajo. El trabajo hecho por el campo vectorial F. Y ahí vimos de que el trabajo W se define como la integral de línea a lo largo de C del componente tangencial de la fuerza TS, longitud de arco. Pero esa es una integral del tipo anterior, que también se maneja por la masa. En ese caso, lo que juega el papel de la densidad es este producto punto. Pero eso también, nosotros sabemos, puede escribirse con otra notación, como F punto
de C. Eso es la nueva clase de integral, porque eso es una integral de línea con respecto a un campo vectorial F. Y la manera de calcularla es la integral desde A a B, F evaluada a lo largo de la curva a punto C punto A de T de T. Esa es la manera como calculamos ese trabajo, dada la parametrización de la curva y la definición de el campo vectorial de fuerzas. Entonces, para fijar ideas, uno tiene una curva que va desde A hasta B. Y la curva tiene un sentido de recorrimiento indicada por las flechas. Y lo que la integral nos da es el trabajo hecho por el campo vectorial F de fuerzas sobre una partícula que recorre la curva C de T. Aquí está el punto C de T. Y en cada punto, el campo vectorial asigna una fuerza. Y a medida de que la partícula recorre C, esa fuerza hace trabajo. Y la cuestión, ¿cuál es todo el trabajo que hace? Respuesta a la integral de línea, asterisco, aquí, es lo que nosotros obtuvimos. ¿Okay? Ahora, para ilustrar eso, veamos el ejemplo. Sea F es menos y al cubo, x al cubo y menos z al cubo. Y la curva tiene la siguiente parametrización. A coseno t seno t y 1 menos coseno menos seno.
donde a 0 menor o igual que t menor o igual que 2pi. Siempre hay que tener el recorrido del parámetro. ¿Okay? Bueno, ¿cómo calculamos el trabajo? No se olvide, esto es X, esto es Y, y todo esto es Z. Bueno, el trabajo, ya sabemos, es la integral de línea a lo largo de C, de F, punto de C. Ahora, en este caso, F evaluado a lo largo de C es igual. Bueno, primero, Y, el primer componente es menos Y cubo. Y es seno T. Entonces, menos seno T cubo. Segundo componente, X cubo. X es coseno. Coseno cubo T. Al tercero, Z es menos Z al cubo. Entonces, menos 1 menos coseno T menos seno T todo al cubo. Eso es F de C de T. Ahora, ¿qué es DC? Bueno, aquí está C. Entonces, derivada de coseno es menos seno. Coseno. Y como derivada de coseno es menos seno, uno tiene seno menos coseno de T. Por lo tanto, usando la fórmula aquí, uno tiene de que el parámetro va desde A, que es 0, hasta B, que es 2pi. Entonces, W va a ser la integral desde 0 hasta 2pi. D es la primera línea, menos seno cubo T, coseno cubo T, menos la cantidad, 1 menos coseno T, menos seno T, todo al cubo. Y eso por menos seno T coseno T
y sen t menos coseno t. dt. Bueno, todo eso se reduce a la integral 0, 2pi de seno a la 4 t más coseno a la 4t dt. Y la razón que se colapsa tanto es porque la integral de coseno sobre de 0 a 2pi es 0 y la integral de seno desde 0 a 2pi es 0. Y eso es una integral rutinaria de cálculo 1 y eso sale 3pi medios. Joules. Entonces, el cálculo directo del trabajo a partir de la definición como integral de línea a lo largo de una curva de un campo vectorial de fuerza sale 3pi medios joules, ¿ok? Y es una aplicación directa de la definición y luego el resto es pura calculería. Ahora, cuando nosotros ya habíamos introducido las dos clases de integrales de línea con respecto a longitud de arco y integrales de línea con respecto a campos vectoriales, introducimos el primer gran teorema de análisis vectorial y eso es el teorema de Green. De George Green, Jorge Green. Y ese teorema, en el caso en el cual la curva, volvemos al dibujo, en el caso en el cual A es igual a B, la curva es cerrada y también simple, no tiene autointersecciones. Entonces, lo que dice Green es que hay una segunda manera para calcular el trabajo. A saber, la integral alrededor de C, y como es cerrado, se pone un circulito, de P de X, la notación de antes, más Q de Y, eso es igual a la integral doble sobre R. A el dominio limitado por C de la cantidad Qx menos Py de A. Donde aquí C es la frontera de R. Y se escribe así para enfatizar de que a C limita o es la frontera de R. ¿Ok? Entonces, una integral alrededor o a lo largo de la frontera de R nos da el valor de la integral doble sobre el interior
de R y los dos nos da el trabajo. Donde aquí F, el campo vectorial, es dos dimensional, es PQ. Entonces, el dibujo es así. Aquí está C, también la frontera de R. Aquí está R. Su frontera va recorrida en sentido positivo. Si uno camina a lo largo de la curva en la dirección de las flechas, R queda mano izquierda. Y uno va tachando todo el interior. Así, eso es R. Y el trabajo hecho por la partícula haciendo una vuelta a lo largo de la frontera de R nos da el trabajo. Algo realmente sorprendente, porque ¿qué tiene integrales dobles que hacer con integrales de línea que dan el trabajo? Y en clase vimos ejemplos de eso verificando a Green, ¿ok? Pero una aplicación particular muy importante es área. Ahora nosotros sabemos de que el área de R, el dominio R, es igual a la integral doble de 1. A de A. Entonces, si el campo vectorial PQ tiene la propiedad de que QX menos PY es constantemente 1, por ejemplo, P igual 0 y Q igual 1, Q igual X, perdón, uno obtiene de que el área por Green de R es la integral de línea alrededor de la frontera de R de X de Y. Ahora, veamos un ejemplo no trivial de eso. Lo que se llama hoja de Descartes.
La hoja de Descartes, cuya ecuación cartesiana es x cubo más y cubo igual 3xy. Descartes produjo esta curva para retar al matemático francés Fermat, que todos ustedes conocen, aunque no saben que conocen, pero conocen. Cada vez que usted toma la derivada y lo coloca igual a cero para hallar el máximo y el mínimo, eso fue inventado por el matemático Fermat. Ok, esa metodología. Ahora, la hoja de Fermat tiene un lazo acotado. Hallar su área. Bueno, primero veamos cómo parece esta hoja. La hoja de Descartes tiene un acento así. Ok. Entonces, tiene la siguiente forma. Esa es la recta. Déjame asignar etiquetas aquí. Ese es X. Ese es Y. Esa es la recta Y igual a X. Ahora, la hoja en el punto XX es perpendicular y una mitad viene así y es tangente y luego voy a dibujarlo de nuevo. Es perpendicular. Es tangente y luego tiene este como acento. ¿Tá? Y es homólogo. Así.
es tangente así. Y tiene S como acento tal. Eso es y igual menos X. Ok. Y R es el interior de la hoja. C es recorrida y la frontera de R es esa curva. Y claro, uno tiene el interior de la hoja, es la R en juego. Eso es la cantidad cuyo área nosotros deseamos. Ahora, según la fórmula de Green, uno necesita una parametrización de C. Y lo que uno hace ahí, que funciona en muchas curvas, es lo siguiente. A partir del origen, uno dibuja una recta. Así. Y esa recta, por el origen, tiene una ecuación. Si este ángulo es θ, la ecuación de la recta, solución, sea y igual, es la ecuación de la recta, t por x, donde t es tangente θ. Entonces, este punto aquí es el punto X y T por X. Ahora, haciéndolo, la ecuación se convierte en la siguiente. X al cubo más T por X al cubo es 3 por X por T por X, que es 3x cuadrado T. Cancelando el x cuadrado en ambos lados, uno tiene x por 1 más t cubo, es 3t, y x misma es 3 por t sobre 1 más t cubo. Y por la ecuación, y se multiplica x por t, es 3t cuadrado. Sobre 1 más t cubo. Y así, la parametrización de la hoja de Descartes es c de t es 3t
sobre 1 más t cubo. Y 3t cuadrado. Sobre 1 más t cubo. Pero ahora hay que indicar cuál es el recorrido de t. Bueno, t es tangente θ. Y por la mitad inferior de la hoja, uno puede ver de que θ va desde θ igual 0, cuando la recta coincide con el eje de x, hasta a θ igual 45 grados, cuando coincide con y igual x. Y tangente de 45 grados es 1. Entonces uno tiene 0 menor o igual que t, menor o igual que 1. Eso es la primera mitad de la hoja. Ahora, la segunda mitad de la hoja, θ, va desde 45 grados, cuando t es 1, hasta 90 grados. Y tangente de 90 grados es infinito. Entonces aquí uno tiene 0 menor o igual que t, menor o igual que 1. Y aquí 0, 1 menor o igual que t, menor que infinito. Por lo tanto, ya tenemos el recorrido del parámetro t. Por tanto, uno tiene ya que usar la fórmula. Esta aquí. Bueno, el área de R es la integral alrededor de la frontera de R de X, que es 3t sobre 1 más t cubo, a punto a d de t a 3t cuadrado sobre 1 más t cubo dt. Bueno, convirtiéndose, eso es una integral. Ya los parámetros van desde 0 a infinito. Y la integral es 9t cuadrado 2 menos t cubo arriba y 1 más t cubo al cubo de t. Ahora hacemos la sustitución a u igual 1 más t cubo. Lo que significa du es 3t2 dt a t igual 0 implica u igual 1.
T igual a infinito implica U igual a infinito. Y entonces la integral se convierte en la integral desde 1 hasta infinito de 3 a 2 menos U menos 1 sobre U cubo de U. Y ya eso es un cálculo rutinario y eso sale 3/2. Una fracción sencilla. Qué barbaridad, nadie estaba imaginando eso, ¿ok? Y lo que es interesante es de que este punto aquí es 3/2, 3/2. Ok, entonces ese es un ejemplo muy no trivial de la aplicación de Green para el cálculo de el área de un dominio. Bueno, ya pasamos. Eso es todo lo que voy a decir sobre integrales de línea. Ya pasamos a integrales de superficie. Bueno, la integral de superficie prototípica más importante es el área de la superficie S. Bueno, y la fórmula correspondiente depende de la representación de la superficie. Si uno tiene la representación paramétrica, S es R de UV, que es X de UV, Y de UV y Z de UV. Vimos de que el área de S es la integral. Primero se escribe así. Integral doble sobre S de 1 de S. Esa es la notación estándar. Y para una superficie parametrizada es igual a la integral doble sobre la región paramétrica en el plano UV de la magnitud de RU plus RV de UDV
donde RV es el dominio de variación de los parámetros en el plano UV. ¿Okay? Nosotros usábamos esta fórmula para dos ejemplos. El primer ejemplo fue la esfera. Y ahí vimos de que el área de una esfera, originalmente descubierto por Arquímedes, es 4 círculos grandes, usando una parametrización apropiada para la esfera. Segundo, obtuvimos el área de la intersección de 2 cilindros circulares de radio iguales que se cortan en ángulo rectángulo. Y ahí vemos que es 2/3 de el área del cubo circunscrito. También un resultado descubierto por el gran Arquímedes. Luego dejábamos ese caso y vimos la superficie es Z, perdón, Z de XY. Ahí vimos que se especializa la fórmula a la siguiente. A de S es la integral doble corriente sobre la proyección de la superficie en el plano XY de la raíz cuadrada de 1 más ZX al cuadrado más ZY al cuadrado de X de Y. Y el ejemplo que usamos en clase, para eso otra vez será la esfera de Arquímedes y otra vez 4 círculos grandes, es lo que encontramos. Luego, si uno tiene que la superficie viene definida implícitamente, simplemente como f grande de x, y, z es 0. Entonces no se despeja ninguna variable. Vimos que hay 3 versiones de la fórmula. Que A de la superficie es la integral doble corriente sobre Rxy de la magnitud de nabla F sobre el valor absoluto de Fz de X de Y. O es la integral doble corriente sobre R y Z
misma nabla F sobre el valor absoluto de fx de y de z, o finalmente la integral sobre Rx zx o xz, no importa, de la misma nabla sobre fy de z de x. Todas estas tres fórmulas nos da el mismo área. Simplemente uno usa cuál es más conveniente por la situación geométrica. Para eso, en clase, yo simplemente dejé la tarea que ustedes lo aplican a la esfera y siempre sale igual. Siempre sale igual. ¿Ok? Entonces, el área de una superficie es la integral de superficie prototípica. ¿Ok? Luego, tres, dos, la integral de superficie de una función escalar. Sí. Bueno, eso no es nada especial, simplemente uno tiene que la integral sobre S de F, de phi, perdón, de S, es, solo voy a darlo en el primero, es la integral sobre R, UV, de phi, evaluado en R de UV por la magnitud de RU cruz RV DU. Con variaciones si uno pasa a XY, etcétera. Pero básicamente eso es. Vea el siguiente ejemplo de eso. Y
es la integral de superficie sobre S de x a la 4 menos y a la 4 más y2 z2 menos z2 x2 más 1 ds donde S es la parte del cono x2 más y2 igual z2 a z mayor o igual que 0, la hoja superior del cono, cortado por el cilindro x2 más y2 es 2x. Bueno, lo que uno tiene ahí es la siguiente situación. Uno tiene el cilindro, este cilindro aquí es x menos 1 al cuadrado más y cuadrado es 1. Entonces aquí uno tiene 1, uno tiene 2, y el cilindro viene así, parte del cilindro, este es 1, 1. El cono tiene la tranza z igual a x. Este aquí es el punto 2, 2. Bueno, 2, 0, 2. Y la intersección del cilindro con el cono es una curva que parece algo así. Espere. Donde, ya, déjame hacer eso mejor.
Y aquí está el cilindro. Así. Y aquí es una parte del cono, por lo menos, que uno quiere, cuya área uno quiere. Perdón, que es la superficie sobre el cual este está integrando. Ahora, lo que sucede es, si uno sustituye no se olvide, esta es la superficie cuya área uno quiere, la parte cortada por el cilindro. Entonces uno quiere reducir esta por notar que z cuadrada es esto aquí. Entonces uno obtiene que el integrando x4 menos y4 más y2 z2 más y2 z2 menos z2 x2 más 1, es el integrando, va a ser igual a x4 menos y4 más y2. Y en el cono, nuestra superficie, z2 es x2 más y2. Menos z2 en el cono es x2 más y2. x2 más 1. Y desarrollando los paréntesis, todo se colapsa y queda la constante. Entonces, y es igual al área de S. Y igual al área de S. Es una parte del cono. Y si uno aplica, por ejemplo, la primera fórmula aquí, eso es igual a la integral doble Rxy de raíz de 1 más a x sobre z al cuadrado más y sobre z al cuadrado de x de y. Y eso es la integral de 2z2 sobre x2, porque z2 por asterisco es x2 más y2. Entonces, esto es raíz de 2 por dx de y.
Y eso es igual a raíz de 2 por el área de la circunferencia x menos 1 cuadrado más y cuadrado igual 1. Es un círculo de radio pi, radio 2 por 1 cuadrado por pi, o pi raíz de 2. Un ejemplo muy bonito debido a en el libro de Apóstol, ¿ok? Porque reúne el concepto de la integral de superficie de una función multiplicando el área, pero se colapsa el área mismo de la traza de, en este caso, un círculo de radio. ¿Ok? Un ejemplo muy elegante y quería mostrarle. Ahora, en las 2 clases anteriores, y en particular la clase anterior, yo gasté mucho tiempo en los otros 2 grandes teoremas. Y también en campos conservativos. Uno tiene teorema de Stokes, y el teorema de Stokes dice lo mismo como el teorema de Green, pero en 3 dimensiones. Pero el trabajo, la integral alrededor de una curva cerrada simple C de f punto de C es igual a la integral de rotacional de f punto n de S, tomado sobre S, y donde la curva C es la frontera de la superficie S. Ahora, para su propio interés, Stokes mismo escribió su teorema en la siguiente forma. La integral de superficie de la derivada de R respecto a Y menos la derivada de Q respecto a Z por L1 más por L, no L1. Derivada de P respecto a Z
menos la derivada de R respecto a X por M más la derivada de Q respecto a X menos la derivada de P respecto a Y a N por el elemento superficial es igual a la integral alrededor de C de P de X más Q de Y más R de Z donde L, M, N es la normal exterior. Y Stokes dijo a ds. Entonces, vea, no hay nada ahí sobre vectores, porque cuando Stokes lo hizo, todavía nadie había inventado vectores. Y es un teorema completamente en términos de cartesianas, completamente. L, M, N son los tres cosenos directores y las tres cantidades en paréntesis, nosotros sabemos hoy, son los elementos del rotacional, pero el rotacional en sí no existía en la época de Stokes. Así es como él mismo lo escribió en 1854. Y bueno, también hay que recordar de que el rotacional de F es el vector cero sí y solo si F es nabla phi por alguna función potencial phi, y en tal caso el trabajo desde A a B, F punto de C, por el teorema fundamental de integrales de línea, es phi de B, menos phi de A. Y sean vivos ustedes, si hay una integral de línea horrible, en el sentido de que F es horrible, C es horrible, se despierta sobre la posibilidad de que el campo vectorial es conservativo, que uno puede hallar una phi. Y así uno no tiene que calcular nada, simplemente phi, y luego phi de B menos phi de A.
Hicimos un ejemplo en la clase anterior, muy elaborado, por eso no hice uno hoy. Okay. Quería cubrir las cosas que apenas toqué la vez pasada. Finalmente, 6. Uno tiene el teorema de Gauss de la divergencia. Y ese nos da una segunda manera de calcular el flujo si la superficie es cerrada. Integral sobre S de F punto de S es la integral triple sobre el sólido limitado de la divergencia de F de V. S es la frontera de T. Y son dos maneras de calcular el volumen de fluido que atraviesa E por unidad de tiempo. Eso es el flujo. Ok. Nota, el teorema de Stokes es el flujo del rotacional. Ok. Entonces, el teorema de la divergencia nos da otra manera para calcular el flujo. Yo hice muchos ejemplos de eso antes, entonces por eso lo dejé hasta el último. Finalmente, sobre el examen mismo, 3 horas a partir de las 7, 10 preguntas, una de desarrollo. Ojalá de que la noche de domingo tendrá las notas. ¿Ok? Eso es por lo menos la teoría. Y con eso, buena suerte a todo el mundo y que les vayan bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.